La verdad es que damos por sentada la conectividad, ¿no? Totalmente. El celular en el bolsillo, el wifi en casa, todo funciona con solo apretar un botón. Pero detrás de esa simplicidad hay un andamiaje de reglas enorme, un plan maestro que lo sostiene todo. Un plano muy complejo además. Y hoy vamos a analizar justamente uno de esos planos, la Ley 1341 de 2009 de Colombia. Es, digamos, la ley marco para las tecnologías de la información y las comunicaciones, las famosas TIC. Exacto, las TIC. Nuestra misión es desentrañar qué dice realmente. O sea, no solo leer los artículos, sino entender sus grandes promesas, quiénes mueven los hilos y, sobre todo, qué significa para la gente. Y ese es un punto de partida clave, porque esta ley, desde su primer artículo, hace una declaración muy potente, ¿Cuál? que las TIC no son un lujo, son una política de Estado. Su objetivo, dicho de forma sencilla, es que todos en el país, sin importar dónde vivan, puedan subirse al tren de la sociedad de la información. Me gusta que parta de esa base, que no es solo un negocio. No, parte de la premisa de que conectar al país es fundamental para su desarrollo educativo, cultural, económico. Claro, pero las buenas intenciones no construyen antenas. Si esa es la gran meta, ¿cuáles son los pilares, las ideas que guían la ley? Vi que el artículo 2 habla de unos principios orientadores. Son exactamente eso. Son como el ADN de la ley. Definen la filosofía, el cómo debe actuar el Estado. Y hay varios que son fundamentales. Como el de acceso e inclusión, ¿cierto? Justo. Estaba viendo ese, el número 1. Prioridad al acceso y uso de las TICs. Y me llamó la atención que menciona explícitamente la obligación de promover el acceso para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y apartadas. Es que es un mandato directo, no es un deseo. Va más allá, mucho más. Los principios 1 y 7 enmarcan el acceso a las TICs como algo ligado a derechos fundamentales. La libertad de expresión, la educación. O sea, es casi un derecho humano en el siglo XXI. Se podría ver así. De hecho, la ley obliga al Estado a crear programas para poblaciones vulnerables. Menciona casos tan concretos como mayores de 45 años sin ingresos fijos para que puedan apropiarse de la tecnología. ¡Wow! No es solo ojalá se conecten, sino una obligación activa. Ahora, otro principio que siempre genera debate. La libre competencia. Suena muy bien en teoría, pero en la práctica a veces se siente que todo está en manos de 2 o 3 grandes operadores. ¿Funciona de verdad? Ese es el eterno debate. La intención del principio número 2 es clara: evitar monopolios, fomentar un ecosistema donde varias empresas compitan. ¿Y que eso baje los precios y mejore la calidad? Esa es la teoría. Que haya mejores precios, más innovación, mejor servicio para el usuario final. ¿Y cómo se logra? Porque un gigante siempre puede aplastar a uno pequeño. Ahí es donde entra el rol del regulador, del que ya hablaremos. Pero la ley pone la base. Y esto nos lleva a un principio que parece muy técnico, pero es clave. A ver, La neutralidad tecnológica. expliquemos eso. Significa que al Estado no le importa si nos conectamos por fibra, por satélite o con señales de humo digitales. Logía. No puede decir, la única válida es el 5G. Claro. Y esto es crucial, porque libera al mercado para que innove, para que encuentre las soluciones más eficientes para cada lugar. Si en una zona rural la mejor solución es satélite, perfecto. Si en una ciudad es fibra, también. Permite que la tecnología evolucione sin que la ley se quede vieja. Exacto. Permite la flexibilidad. Y todo esto, digamos, confluye en un último principio, el de universalidad. Que suena como la meta final. Y lo es. Es muy directo. Dice que el fin último de la intervención del Estado es lograr el servicio universal. Ese es el norte. Todas las políticas, todas las regulaciones deben apuntar a eso. Ok, entonces tenemos esta visión de un país conectado, competitivo, inclusivo. Pero como decíamos, las intenciones no bastan. La pregunta del millón es, ¿quién se encarga de que esto pase? ¿Quién es el motor y quién es el árbitro? Esa es la arquitectura institucional. Y la ley la define con mucha claridad para evitar el caos. Hay 3 actores principales. El primero. El Ministerio de TIC, el MINTIC. Según los artículos 17 y 18, es el cerebro de la operación, diseña la política pública a largo plazo, traza el mapa. Es el estratega, el que piensa en la foto grande. Exacto. Y, algo crucial, es el que administra y asigna el recurso más valioso de todos, el espectro radioeléctrico.
el aire, las ondas. Ya llegaremos a eso. El segundo actor es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC. El árbitro del partido. El árbitro, precisamente. Los artículos 19 y 22 la definen. Si el MINTIC es el estratega, la CRC se asegura de que el juego en la cancha sea limpio día a día. Que no haya faltas. Que no haya faltas, que no haya abusos. Protege los derechos de los usuarios y resuelve las peleas entre los operadores. Y esta separación es clave. ¿Por qué? Porque antes de esta ley, a menudo el mismo que ponía las políticas era el que resolvía las disputas. Y eso generaba una desconfianza enorme. Crear una CRC independiente fue una señal de que las reglas del juego serían claras y justas. Claro, le da credibilidad. Nadie quiere jugar a un partido donde el entrenador del otro equipo también es el árbitro. ¿Y el tercer actor? El tercer actor es la Agencia Nacional del Espectro, la ANE. Definida en los artículos 25 y 26. Si seguimos con las analogías, la ANEF es el guardián técnico. Es como el controlador aéreo. Me gusta esa analogía. Mientras el MINTIC decide qué aerolíneas pueden usar las rutas aéreas del espectro, la ANEF se sienta en la torre de control. Su trabajo es vigilar que cada uno vuele por su carril, para que no haya interferencias. Ok, el controlador aéreo. Pero a ver, ¿qué tan independiente es la ANEF? Si el MINTIC, que es una entidad política, es quien asigna el espectro, ¿no hay riesgo de que le dé instrucciones a su controlador para favorecer a alguien? Es una tensión que existe en el diseño. La ANEF está adscrita al MINTIC, pero tiene autonomía técnica y patrimonio propio. Su rol es eminentemente técnico. Pura ingeniería. Medir, monitorear, planificar el uso de las frecuencias. La decisión política es del ministerio, pero la vigilancia de que esa asignación se use correctamente es la labor imparcial de la ANE. Entiendo. Es un sistema de contrapesos. MINTIC asigna las rutas, la ANE controla el tráfico y la CRC se asegura de que las aerolíneas compitan bien. Así es. Y todo este sistema depende de ese territorio que nadie ve pero que vale miles de millones. El espectro. Es como si el Estado repartiera parcelas de aire. Define todo el juego. Exactamente. Y por eso la ley es muy estricta. Lo considera un bien público escaso. Lo primero, según el artículo 11, es que nadie puede usarlo sin un permiso explícito del MINTIC. No es algo que se pueda ocupar. Para nada. El permiso se otorga a través de procesos de selección objetiva, como subastas, que buscan garantizar transparencia. Un momento. Si una empresa paga miles de millones en una subasta por un pedazo de ese espectro, ¿significa que es dueña de esa frecuencia para siempre? Porque eso suena a crear un nuevo tipo de terrateniente digital. Esa es una preocupación muy válida y la ley es tajante en eso. No, para nada. Bueno. El espectro nunca se vende, solo se arrienda, por decirlo de alguna manera. El artículo 12 establece plazos claros. Los permisos pueden durar hasta 20 años. Y son renovables, pero la renovación no es automática ni gratuita. ¿Y qué se necesita para renovar? Pues el operador debe estar al día con sus pagos, haber cumplido con las metas de cobertura y además presentar nuevos planes de inversión. El MINTIC evalúa si esa renovación sigue siendo la mejor opción para maximizar el bienestar social. Y me imagino que usar esa autopista invisible tiene un costo, un peaje. Por supuesto, el artículo 13 habla de la contraprestación económica. Los operadores pagan por ese derecho. Pero aquí viene una de las herramientas más innovadoras de la ley. ¿Cuál? Las obligaciones de hacer. Obligaciones de hacer. Suena a tarea del colegio. ¿En qué consiste? Se ría. Es una especie de tarea así, pero con un impacto social enorme. La ley permite que un operador pague hasta el 90% de esa contraprestación, no con dinero, ¿Sí, no? sino mediante la ejecución de obligaciones de hacer. A ver si entiendo. En lugar de que un operador le gire un cheque de, digamos, $100 millones al Estado, puede usar 90 de esos millones para construir infraestructura directamente. Precisamente. Se puede comprometer a llevar Internet de alta velocidad a 500 escuelas rurales, o a conectar centros de salud en municipios que nunca han tenido buena conectividad. Es una idea muy potente. Se salta un paso burocrático. Exacto. En lugar de que el dinero vaya a un fondo general del gobierno y luego se decida en qué gastarlo, se ata directamente a un proyecto de conectividad con nombre y apellido. Fascinante. ¿Y esto ha funcionado en la práctica? Ha sido uno de los mecanismos más utilizados para expandir la cobertura en Colombia. Claro, tiene sus desafíos. Requiere una supervisión muy estricta del Estado. Para que sí cumplan. Para garantizar que los proyectos se hagan bien y a tiempo.
pero como concepto, es una forma muy directa de reinvertir el valor de un bien público en cerrar la brecha digital. Bueno, hemos desglosado la filosofía, las instituciones, la gestión del recurso. Aterricemos todo esto. Digamos que tengo un problema. Mi internet falla y la compañía no me responde. ¿Qué significa toda esta ley para mí en ese momento de frustración? Esa es la prueba de fuego de cualquier ley, ¿no? ¿Cómo impacta el día a día? Totalmente. El título 6 está dedicado por completo al régimen de protección al usuario, y el artículo 53 es el corazón de esa protección. ¿Cuáles son los derechos más importantes? Los que más poder le dan a la gente. El primero, sin duda, es el derecho a recibir información clara, veraz y suficiente. Adiós a la letra pequeña. Eso ataca directamente el problema de los contratos con cláusulas confusas. El proveedor tiene la obligación de explicarte los precios, las velocidades reales, las condiciones, todo, de forma transparente. Eso ya es un gran paso. ¿Qué más? Segundo, la libertad de elección. El derecho a elegir y cambiar libremente de proveedor y de plan. Y esto va de la mano con el derecho a recibir una factura detallada, Que no te cobren cosas raras. que refleje exactamente lo que contrataste. Y si hay un cobro que no reconoces, tienes el derecho a reclamar. Y ahí es donde muchos se rinden. Uno reclama y es un laberinto de menús telefónicos y correos que nadie contesta. Justamente para combatir eso, la ley establece un mecanismo muy poderoso en el artículo 54. ¿Cuál es? Obliga a los proveedores a tener canales sencillos para reclamar y les da un plazo máximo de 15 días hábiles para resolverlo. ¿Y si no lo hacen? ¿Qué pasa si ignoran el reclamo por 15 días? Opera el silencio administrativo positivo. ¿Qué es eso? Es fundamental. Significa que, si la empresa no responde a tiempo, la ley asume que el usuario tiene la razón. El reclamo se resuelve automáticamente a tu favor. Ah, o sea que si reclamaba por un cobro, me tienen que devolver el dinero. Exacto. O si pedías cancelar el servicio, se la por cancelado. Es un incentivo enorme para que las empresas atiendan las quejas. Eso sí es ponerle dientes al derecho a reclamar. Y vi un último punto en el artículo 8, sobre las emergencias. Sí, y eso demostró su valor en la pandemia. Establece protecciones en estados de excepción. Si una persona con un plan de bajo costo no puede pagar su factura durante una emergencia, el proveedor no puede dejarla totalmente incomunicada. Le tienen que dar un mínimo. Debe garantizarle servicios mínimos como el envío de SMS gratuitos y la navegación en sitios web esenciales, páginas de salud, educación, gobierno. ¡Wow! Eso es reconocer que la comunicación ya no es un lujo, sino un servicio esencial, casi como el agua o la luz. Es la ley adaptándose a que estar desconectado es estar aislado. Bueno, para ir cerrando, lo que hemos visto es que esta ley 1341 es mucho más que un documento técnico. Es una hoja de ruta, una declaración de intenciones. Así es. Vimos los principios que la guían, como el acceso universal. Desglosamos la maquinaria institucional con ese trío de MINTIC, CRC y ANE. Analizamos cómo se gestiona el espectro, con herramientas como las obligaciones de hacer. ¿Y los derechos del usuario? Y, finalmente, los derechos concretos que amparan a las personas. Es un marco que, en su momento, fue muy avanzado para la región, sin duda, y muchos de sus pilares siguen siendo increíblemente relevantes. Pero al analizarlo hoy, también surge una reflexión final, una pregunta casi inevitable. A ver. La ley establece la neutralidad tecnológica, para no quedar obsoleta, lo cual fue visionario en 2009. Ha sido actualizada, sí, pero su núcleo es de una época donde el panorama digital era radicalmente diferente. El mundo ha cambiado demasiado. Entonces la pregunta que queda en el aire es, en un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad exponencial, ¿puede un marco legal, por más robusto que sea, realmente anticiparse y regular los desafíos que ni imaginábamos? Como la inteligencia artificial, por ejemplo. Exacto. Pensemos en el poder de los algoritmos de la IA para moldear la opinión pública, en la desinformación masiva, o en la soberanía de nuestros datos cuando están en nubes controladas por unas pocas empresas globales. ¿Cómo se asegura que el bienestar social que la ley busca proteger hoy siga protegido en la próxima década?